El RMS Titanic fue un transatlántico británico, el mayor barco del mundo al finalizar su construcción, que se hundió en la noche del 14 a la madrugada del 15 de abril de 1912 durante su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York. En el hundimiento del Titanic murieron 1.514 personas de las 2.223 que iban a bordo, lo que convierte a esta tragedia en uno de los mayores naufragios de la historia, ocurridos en tiempos de paz. Construido entre 1909 y 1912 en el astillero Harland & Wolff de Belfast, el Titanic era el segundo de los 3 transatlánticos que formaban la clase Olympic, propiedad de la naviera White Star Line, junto al RMS Olympic y posteriormente el HMHS Britannic. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que le estés dando play a este video. Bienvenidos a un nuevo video programa aquí en Vipanas TV. En este video, como ya vieron en la introducción, vamos a hablar del Titanic y también vamos a contar 3 historias, ¿sí? Las cuales después vamos a tratar de esas 3 historias armar una única historia y veremos si detrás del hundimiento del Titanic encierra otra historia que es muy diferente a la que conocemos todos. Vamos ahí. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera historia. Esta primera historia yo la llamé La Profecía, la titulé La Profecía. Y nos habla de un libro, ¿sí? Escrito por Morgan Robertson. Y si investigamos un poco sobre él nos damos cuenta que escribió varios relatos y novelas sobre el mar. Entre ellas Los Piratas, Más allá del espectro, En el Valle de las Sombras y El Naufragio del Titán o Futilidad. Este último título es el que nos ocupa en esta historia. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos llama la atención en este libro? En este libro nos cuentan que en una noche de abril un buque surca toda máquinas aguas próximas a Terranova, que va a batir un récord despreciando toda prudencia. Se trata de un navío revolucionario construido con la tecnología naval más avanzada. Sus planchas impermeables son consideradas insumergibles. En plena noche el vigía avista un iceberg que se le viene encima, pero es demasiado tarde. El navío choca contra el iceberg a toda máquina. Mueren casi todos los pasajeros debido a que el buque no lleva suficientes botes salvavidas. El nombre del buque es Titán, como vimos ya en el título del libro. Lo escalofriante de todo el asunto es que fue escrita 14 años antes del viaje del Titanic y que coinciden en un 98% de las circunstancias con el acontecimiento real. Por ejemplo, los nombres de los barcos, que son prácticamente iguales, las causas lejanas, psicológicas y culturales del drama, el orgullo técnico empaña la razón, se lanza la niebla para batir un récord incumpliendo las normas, los lugares, que es el Atlántico Norte a la altura de Terranova, la época del año, una noche de abril, y la causa inmediata del accidente, la causa con un iceberg, la colisión con un iceberg. La causa de pérdidas humanas, que es por la falta de botes de salvamento. Entonces, evidentemente ya entenderán por qué la titulé La Profecía. Es porque este libro, El Naufragio del Titán o Futilidad, que pueden encontrar en PDF en internet para descargarlo, nos cuenta prácticamente la misma historia que sufre 14 años después el Titanic. Contada esta primera historia, pasemos a la segunda. La segunda historia yo la titulé El Engaño y vamos a hablar sobre el RMS Olympic. Ahora vamos a hablar un poco sobre este buque. El RMS Olympic fue el primer transatlántico de la clase Olympic diseñado por los ingenieros navales Alexander Carlisle y Thomas Andrew y construido en los astilleros Harland & Wolff de Belfast en Irlanda del Norte. Fue el buque insignia de la White Star Line tras el hundimiento del Titanic. Sirvió durante largo periodo de tiempo, desde 1911 hasta 1935, incluyendo el servicio como buque de transporte de tropas durante la Primera Guerra Mundial. Y por eso fue considerado como el viejo fiable. El Olympic fue el más grande del mundo en el momento, fue el más grande en su botadura, ¿verdad? Superado brevemente en 1912 por su barco hermano, el Titanic. El Olympic fue retirado de servicio entre 1933 y 1934 para ser remodelado y modificado. Finalmente realizó su último viaje en marzo de 1935 para ser posteriormente vendido para su desguace. Bueno, ¿qué vamos a contar sobre el Olympic? El Olympic chocó con un barco militar, dañando parte de su casco. Entonces, esta teoría lo que dice es que el Titanic fue reemplazado por el Olympic, cubriendo su nombre con una placa de acero y remachando las letras de Titanic a esta placa. De esta manera, evitando el costoso arreglo, se arregló de manera precaria para el reemplazo y puede cobrar el seguro del Titanic, que en realidad
era el reparado Olympic. Entonces, en esta segunda historia, que evidentemente también ya van a saber por qué la titulé El engaño, nos diría que el que se hundió esa noche de abril fue el Olympic y no el Titanic. Así que, bueno, esta fue la segunda historia y vamos a pasar ahora a la tercera historia. La tercera historia la titulé La conspiración. Y nos cuenta que JP Morgan, Rockefeller, Barbour, Aldrich, entre otros millonarios, quieren crear la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos. Pero había otros millonarios que no compartían esta idea, ya que toda la economía iba a quedar a manos del Banco Central. La Comisión Pujo cuestionaba también esta iniciativa de crear el Banco Central de Estados Unidos. JP Morgan dice esta teoría sigue una orden que vino directamente por la orden de los jesuitas, manda a construir el Titanic para que mueran accidentalmente estos opositores de la creación del Banco Central. Estos opositores eran John Astor IV, Benjamin Guggenheim e Isidore Straus. Ellos no estaban de acuerdo con la idea de JP Morgan y compañía y apoyaban a la Comisión Pujo. Aquí entra también otro personaje que es Edward John Smith, que era el capitán del Titanic. ¿Sí? Este hombre es clave, ya que él también era jesuita, y esta teoría nos dice que la orden jesuita le dio la misión de hundir al Titanic junto a JP Morgan. Podemos encontrar también que hay algunas negligencias por parte del capitán. Tengamos en cuenta que Smith tenía 25 años de experiencia, sin embargo salió en un barco con mucho menos botes de emergencia. Los botes en la hora del accidente, digamos, cuando ya se estaba hundiendo el Titanic, los botes eran bajados sin la totalidad de gente, con poca gente. El Titanic recibió al menos 8 telegramas con el aviso del iceberg y el capitán ordenó a toda máquina y se fue a sus camarotes. Los vigías estaban sin prismáticos, y cuando comienza a hundirse el Titanic, llamativamente tiran bengalas blancas, ¿sí?, que se usan para fiestas, y no las rojas que indican una emergencia. Otro punto es que el primer aviso de emergencia fue enviado desde el Titanic 35 minutos después del choque con el iceberg. Entonces, resumiendo esta tercera historia, nos dice que JP Morgan, Rockefeller, Barwood, Aldrich, entre otros millonarios, quieren crear una reserva federal y tienen una contra, ¿sí? Millonarios con mucho poder como John Astor IV, Benjamin Guggenheim e Isidore Straus, ¿sí?, los cuales mueren en el hundimiento del Titanic, ¿sí? También tener en cuenta que JP Morgan no participó en este viaje, ¿sí?, que era inaugural y con todo lo que acontecía, ¿no?, el viaje del Titanic. Y bueno, entonces esta tercera historia, la que titulé La conspiración, creo que también queda claro por qué. Nos estaría diciendo que el hundimiento del Titanic en realidad fue para deshacerse de estas personas que estaban en contra de la creación de la Reserva Federal. Bueno, ahora podríamos unir estas tres historias, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, la primera historia, la cual yo llamé la profecía, ¿sí? Podemos tener tres hipótesis. La primera, que puede ser una total casualidad; la segunda, que fue un libro profético; o la tercera, que alguien lo usó para copiar la historia, ¿verdad? Esto nos llevaría a un paso por la segunda historia, la cual un barco que estaba dañado, hacerlo pasar por otro barco y cobrar el seguro. O sea, el que realmente se hundió es el Olympic, haciéndose pasar por el Titanic, o haciéndolo pasar por el Titanic y cobrar el seguro, ¿sí? Y en la tercera historia tendríamos el porqué, ¿sí? El sacar del medio a estos, casi tiro todo el micrófono, y bueno, sacar, como decía, a estos millonarios del medio. Y con esto nos quedaría una historia armada entre las tres, como contamos. Para finalizar, podrías decirles que en 1912 se hunde el Titanic. Un año después, en 1913, se crea la Reserva Federal, y en 1914 es la Primera Guerra Mundial, lo cual lo nombro porque evidentemente, o como se dice, ¿no?, cuando uno investiga un poco, es que este tipo de entidades se encargaron de prestarle plata a los países en la cuestión bélica, ¿sí? Así, más allá de quién salga ganador, puedan ya
dominarlos, ¿no? Por la deuda económica. Sí, tanto no sé si podría ser en efectivo o comprarles armas, ¿verdad? Ese ya nos iríamos un poco del tema del video, pero llamativamente estos 3 puntos, ¿no? Que son en 3 años consecutivos, nos dan este resultado, ¿sí? Con esta teoría, que sería la posible historia detrás del Titanic, ¿sí? Hay muchas historias más, ¿sí? Hay una historia de una momia también que llevaban en el Titanic, que decían que fue la maldición de la momia por molestarla la que hundió el Titanic, entre muchas historias más que se pueden encontrar por internet. Les puedo dejar acá ahora en la descripción del video algunos documentales respecto a estos temas, ¿sí? Por si alguien quiere interesarse más. Obviamente lo estoy contando de manera resumida para no hacer extenso y aburrido el video, y los invito a quien le interese a que pueda investigar si que estos puntos acá o la información dada puede corroborarse. Evidentemente hay una parte que es una historia que se puede comprobar, ¿sí? Como la muerte de los 3 millonarios, por ejemplo, y lo demás obviamente es una teoría, ¿no? Sobre el hundimiento del Titanic. Llamativamente, este libro, que cuenta casi exactamente la historia, nos puede llevar a pensar si realmente es una casualidad, una profecía, como dijimos, o si alguien la copió, ¿verdad? Así que bueno, vamos a dejar el video acá para no hacerlo mucho más extenso, y nada, los invito, como dije, a que puedan explayarse, dar su opinión, y como digo siempre, ¿no? Puede ser una coincidencia, una fantasía, conspiración o una simple realidad. Lo deciden ustedes, sus conclusiones puedan sacarlas ustedes mismos, dadas estas informaciones. Así que bueno, muchísimas gracias por haber visto el video. Mi nombre es Martín Cholas, este fue un video para Bimanas TV, y nos vemos en próximos videos. Muchísimas gracias, hasta luego.